¿Les pareció para grabar? Sí, me dijo ahí, recording in progress. Yes. Bien, ¿me están viendo? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver con ustedes lo que es vectores y matrices. Principalmente vectores, que no sé si ya han empezado a programar algo con el Guille, o han estado viendo algo con el Guille de programación. Nada. ¿Nada todavía? muy poco. Bien. Pero no les ha dicho con qué van a programar, cómo van a empezar. Ah, sí, sí. Algo, el Saint, algo así dijo, ¿no? Ese Me confundo. Bien, pero ese sería el lenguaje de programación. ¿Tá? Es lo que yo le voy a mostrar a mi cliente. Pero ahora necesito saber la lógica para poder programar eso. ¿Ah? Entonces no vimos nada de eso todavía. no vieron nada de eso. Bien. Una cosa es el lenguaje que yo voy a usar para programar, porque hay miles de lenguajes y cada uno después se va a adaptar al lenguaje que más le gusta programar. ¿Tá? Pero yo puedo, de todos esos miles de lenguajes que yo tengo, si yo no sé la lógica, cualquier lenguaje que use no me va a ayudar a programar, o no voy a saber programar. En cambio, si yo sé bien la lógica de lo que quiero programar, use cualquier lenguaje, lo programo enseguida. ¿Ah? Estaba entrando ahí. Ahí está. Bien, vamos a empezar con la primera unidad, que es vectores. Hay algunos chicos que son jóvenes, que han terminado el secundario el año pasado, hay otros que son de mayor edad y hay otros que son más grandes. Vectores, creo que lo han visto ustedes en el secundario en física. Más o menos le calculo, los que son más o menos de la edad mía, lo han visto en tercer año de secundario, cuarto año de secundario, y los que son más jóvenes creo que lo han visto en quinto año más o menos. A este tema de vectores. Entonces, ¿qué se llama vector? Se llama un segmento orientado, donde tiene un origen y un extremo. ¿Está? Espera que está lento. Bien, esa es su representación gráfica. Si ustedes observan, acá tienen una recta, nosotros la llamamos recta de acción. ¿Está? Y arriba de esa recta de acción tenemos un vector. Por lo tanto, la dirección va a estar en función de esa recta de acción. Y el sentido me lo va a indicar la flecha de ese vector, o el final de ese vector. ¿Ya? Y tengo un inicio, que es el punto de inicio, que en este caso sería acá donde está el punto 1. Y también lo que tiene el vector tiene un módulo. ¿A qué llamamos el módulo? Es la magnitud. O mejor dicho, podemos decirle el tamaño que tiene ese vector. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿cuáles son los 4 componentes que tiene un vector? Tiene módulo, tiene punto de inicio, tiene sentido y tiene dirección. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí.
Perfecto. Entonces, el vector de dirección, sentido, magnitud y punto de inicio. Bueno, esos vectores, ¿dónde los podemos dibujar? Los podemos dibujar en el plano o en el espacio. En el plano se lo dice bidimensional y en el espacio tridimensional. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos el eje de coordenadas cartesiano. Como está acá, si ustedes observan acá, tengo el vector 2, 2. La primer componente del vector corresponde al valor de x y el segundo componente corresponde al valor de y. Para el ejemplo nuestro que tenemos acá que dice 2, 2, sería 2 de quién primero. 2 de X y después 2 de Y. 2 de x, 2 de y. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 2 de x y acá tengo 2 de y. Que si yo lo uno, tengo el punto que, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, el punto 2, 2, ¿no es así? Y como yo, del origen a ese punto, le trazo, en este caso le voy a decir segmento, pero como le hago una flechita al final, está indicando que es un vector. ¿Está? Sí, está, se entiende. Y ¿Entiendes? si no le aparece la flechita, ¿no es un vector? Exactamente, no es un vector, sería un segmento. Ahí va. ¿Está? Un segmento que va del origen a este punto. ¿Está? Como acá se le hace la flechita, entonces al hacer una flechita estoy indicando que es un vector. Ese mismo vector que yo dibujo en R a la 2, lo puedo dibujar en R a la 3. Y en R a la 3 lo tengo como X, Y y Z. La primera componente corresponde a X, la segunda componente corresponde a Y y la tercera componente corresponde a Z. Entonces, en el ejemplo que tengo acá dice 2, 5, 3. ¿2 de quién? X. De X. Si ustedes se fijan, sería esta parte de acá. ¿Está? Después que me dice, ¿5 de quién? De Y. Y. De Y. De I o de Y, como lo quieran llamar. Sí. Entonces tengo 5 unidades acá, lo 1, y después me dice Z. Z me tengo que ir para arriba, porque eso que está cuadriculado acá abajo es como si fuera el piso de su casa. ¿Está? Si ustedes se observan en una esquina de su casa, en la esquina sería esta parte que tengo acá. Ahí. ¿Está? Esa sería la esquina. ¿Está? Acá iría para una pared y acá iría para otra pared. ¿Ah? Entonces tomo 2 unidades de acá, 5 unidades de acá, lo uno, y estaría formando lo que sería un rectángulo en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después el eje este, que es el azul, sería el eje Z, sería en la esquina esa, es la línea que une las dos paredes que va hacia el techo. ¿Ah? Entonces, de ahí, del piso, me levanto ¿cuántas unidades hacia arriba? 3. 3 unidades. Y ahí marcaría ese punto. Y que uno, del rincón a ese punto, y ahí, como le pongo la flechita, tengo un vector. ¿Está? ¿Por qué muestra 5, profe, ahí en el eje de Z? Es por la perspectiva, digamos, porque es como un gráfico en GeoGebra en 3D eso, ¿no? Exactamente. Es por el ángulo de donde estamos viendo nosotros. Claro, es por el ángulo que ven ustedes. Si yo ahora observen algo. Ahí se empezó a mover. ¿Lo están viendo ahora? Sí, sí.
Sí, se ve perfecto cómo se va moviendo. Exactamente. Lo que pasa Entonces, que, digamos, el eje Y no estaría en un plano con el X ahí. Se vería como una inclinación a medida que se va girando de X cantidad de grados, digamos. ¿No? exactamente, lo que pasa es que va a depender de la perspectiva. Como nosotros Sí. mejor dicho, nosotros no estamos graficando en nuestros papeles de acuerdo a lo que nosotros vivimos en la Tierra. ¿Ah? No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, Esto que ustedes tienen cuadriculado acá abajo sería como si fuera el piso de su casa. ¿Está? Ahí cuando va a llegar bien de frente, si ustedes observan, este cuadrado acá o este rectángulo, es como si fuera la habitación de su casa. ¿Está? Este sería el piso acá abajo. Acá, con el eje rojo y el verde, una pared. El rojo y el azul, perdón. El verde y el azul, otra pared. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, formaría acá lo que sería la habitación. ¿Está? Entonces, yo trazo el vector y del origen hacia el último punto que marque, ahí obtengo el vector. ¿Siguen viendo mi pantalla compartida? Sí, sí, se ve perfecto. sí. Perfecto. Bien. Yo voy a poner acá, por ejemplo, el vector U es igual, siempre los vectores se simplifican, se escriben con la flechita arriba, y por ejemplo voy a hacer el vector 1, 3. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese vector? 2. 2. Por lo tanto, significa que está en R a la 2. ¿Por qué hago esta aclaración de R a la 2? Profe, me parece que no se estaría viendo. Sí, creo que se ve trabó. Está se ve trabado. el PowerPoint, pero no se ve la presentación. No vemos lo Ah. mismo que estás viendo. A ver, perdón. Ah, sí, quedó en la prese donde estoy acá. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto, bien. Gracias por avisarme. Entonces, ¿cuántos componentes tiene este vector entonces? 2. 2. Por eso decimos que es R a la 2. ¿Por qué decimos que es R a la 2? Porque lo vamos a graficar en el plano, lo que ustedes conocen como el eje de coordenadas cartesianas, ¿está? Ustedes esto lo pueden hacer un poquito más derecho que yo. Salió muy bien. Entonces, la primer componente, ¿a quién corresponde? Dijimos a quién. A X. A X. Bien. ¿Y la segunda componente, ¿a quién corresponde? Ahí, al eje Ahí. Y. Ahí o allá, como quieras. Entonces, Sí. ¿cuántas unidades tengo en el eje de las X? Una. Una. Vamos a hacer que acá está el 1, ¿está? Bien. ¿Cuántas componentes tengo, o cuántas unidades tengo, mejor dicho, cuántas unidades tengo en el eje de las C? 3. 3 unidades. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora 1, estos dos puntos, o estos dos valores, para formar el punto 1, 3. Exactamente. ¿Está? Ahí formo el punto 1, 3. ¿Pero qué? Yo tengo un vector. ¿Está? ¿Y el origen de este vector? ¿Yo tengo otro punto o de dónde lo voy a hacer partir este vector? De la unión del eje
y el eje Y, el punto cero, digamos. Exactamente, del punto cero lo voy a hacer partir. Entonces voy de acá hacia acá y ahí formo el vector U de coordenadas 1, 3 en el plano. Por eso está en R2. Perdón, no entendí esa parte de R2, ¿por qué? Porque está en el plano. En el plano, tiene dos Ah, componentes. correcto. Si Está yo bien. ahora, por ejemplo, te doy otro ejemplo, pongo el ¿Cómo? vector, Una pregunta, perdón. sí, Si R2 es en el plano tridimensional, ¿cómo se escribiría? sería en el espacio. R a la 3. Escribe Ah, R a la bien. 3 y se llama el espacio, ya no es más plano. Por ejemplo, componente 1, 4 y 6. Por lo tanto, ¿acá en qué estaría? ¿En R a la qué? A la 3. A Al la cubo. 3. Ah, Pero ¿qué pasa? Eso es viéndolo desde el punto de la física y de la matemática. ¿Tá? Porque Sí, correcto. nosotros solamente podemos graficar hasta R a la 3. No podemos graficar en R a la 4. No existen las 4 dimensiones para nosotros. Solamente nosotros tenemos 3 dimensiones. Vivimos en el espacio que se le dice. Pero ¿qué pasa si yo tengo este vector? 1, 2, 3, 6, 8, menos 1. ¿En qué sería? no sé, en otro multiverso. Profe, nos guiaríamos porque se cancelarían el 1 y el -1. Nos guiaríamos en el resto de números. No, yo no puedo cancelar nada porque son vectores. Los tengo que usar como están. ¿Qué pasa? Y yo, fíjense, tenía 2 componentes y decía que estaba en R a la 2. Tengo 3 componentes y digo que estoy en R a la qué. ¿Y R6? Ah, ¿Estoy sí. en qué? En R a la 6. Pero ¿qué pasa en R a la 6? R a la 6. Yo puedo analizarlo, pero no lo puedo ver gráficamente. ¿Está? Por lo tanto, en informática, yo puedo usar R a la 2, R a la 3, R a la 6, R a la 20, R a la 40. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con sistemas de información. ¿Quedó claro? Sí, 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 profesor. sí, se entiende. ¿Está? Yo lo voy a poder analizar matemáticamente, pero no lo voy a poder ver gráficamente. ¿Está? Las mismas operaciones que yo haga en R a la 2 o haga en R a la 3, la puedo hacer en R a cualquier dimensión, a la 20, a la 30, a la 6, pero no voy a poder verlo gráficamente. ¿Está? Cuando me refiero gráficamente es, por ejemplo, un ejemplo, ustedes viven en sus casas y su casa tiene metros cuadrados, ¿no es así? Y ustedes tienen el plano de esa casa, ¿no es así? Sí. Sí, Bien, tienen plano con sus dimensiones. Ustedes ese plano lo pueden comprobar en la vida real, ¿no es así? sí, tal cual. Da igual, bueno, acá solamente ¿cuál lo vamos a poder comprobar gráficamente? R a la 2 y R a la 3. Las demás dimensiones no las puedo comprobar, pero sí las puedo analizar. ¿Está? ¿Quedó claro lo que me refiero cuando puedo hacerlo gráficamente y no lo puedo hacer gráficamente? No, sí, eso quedó claro. sí. Porque en Perfecto. realidad no tendríamos 6 espacios como para poder graficar esos puntos, digamos. Y si Exactamente. tendríamos 20, imposible partir el espacio en 20 posiciones diferentes y poder entender el gráfico que quedaría. Exactamente, a eso se refiere. ¿Ah? Bien. ¿El resto va entendiendo o no? ¿Sí o no? Lo veo muy callado. Sí, Sí, profe. sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Que siempre escucho las mismas voces, por eso pregunto.
Bien. Bueno, ahí vamos a ver lo que significa norma, o lo que nosotros le llamamos recién longitud, que es sacar el qué, el tamaño o lo que mide ese vector. ¿Está? ¿Y cómo operamos matemáticamente? Lo operamos como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. ¿Está? ¿Eso no se cancela eso? ¿Se puede cancelar? Es como interpretarlo como la hipotenusa de Pero puede un cancelar, triángulo no se puede rectángulo. ¿Se No puede entendí. cancelar una raíz habiendo una suma? No me acuerdo, la verdad, por eso pregunto. Sí, profe, la raíz sí. ¿Con quién? Con su par negativo o su par, digamos, no sé. Las potencias de abajo pensaba yo. Bien, yo lo voy a poder hacer cuando tenga operación matemática de división o producto. Con suma no. Ni resta. ¿Tá? Entonces, así como lo están viendo ustedes, tiene que quedar. Yo no puedo simplificar o cancelar, como lo quieran llamar, la raíz con la X. ¿Por qué? Porque la raíz no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Pero No, sí, no se conoce secundario. pero sí es distributiva con respecto al producto y a la división. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces, habría que resolver primero lo que está en la raíz. Exactamente, que sería el radicando. Primero resuelvo las potencias, después resuelvo la suma y por último saco la raíz. ¿Tá? Si vamos al ejemplo que tenía anteriormente, el de R2, ¿cómo me quedaría? Si quiero sacar el módulo, el módulo se escribe entre barras. ¿Tá? Sería la raíz cuadrada de ¿quién? De x al cuadrado más y Y al al cuadrado. Y al Ujú. cuadrado. Bien. Entonces, ¿cuánto vale x? 1. Bueno, yo lo voy a poner por una cuestión para que sepa. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a raíz de 1 más 9, ¿no? Ujú. ¿Y qué me queda? Raíz cuadrada de 10. Exactamente. Si ustedes esto lo hacen con que lo sacan la raíz de 10, sería 3, y algo, si no me equivoco, la raíz cuadrada de 10, 3, y algo, y ustedes este dibujo que yo hice acá lo hacen perfecto. Si ustedes ponen la regla en el 0 justo del origen hasta la puntita de la fecha, me tendría que medir ¿cuánto? 3, y algo de lo que me da la raíz. Exactamente. Sería el largo del vector, digamos. Exactamente, el largo, nosotros, mejor dicho, físicamente se le llama magnitud. Claro. ¿Está? ¿Quedó claro entonces Sí. cómo sería la magnitud, el largo o el tamaño del vector? ¿Cómo se calcula? ¿Magnitud o ese largo es lo que vimos que antes se llama módulo? Exactamente, mejor dicho, con el módulo se calcula. Ah, bien. ¿Y por qué calculo con módulo? A ver qué se acuerdan del secundario. No, imposible. Imposible. Pasó demasiada cantidad de años en mi vida. Cantidad de años. A ver, Sí. vamos a hacer este ejemplo. Ustedes mañana van ahí al Vélez, ¿no es así? No, yo no particularmente. Bueno, Bueno, los demás creo que sí.
Bueno, pero Pobre no, Sergio, está re lejos. está cerca. Sí. Bueno, no hay problema. Pero la mayoría va a ir al Vélez, ¿no es así? Sí. Bien. De su casa al Vélez, ¿qué tienen ustedes? Una distancia, ¿no es así? Sí. Bien. Después que terminan las clases, sus actividades, ¿qué hacen? Del colegio se vuelven a su casa. En teoría sí. Bueno, vamos a hacer que ustedes se vuelvan a su casa, ¿tá? Entonces, cuando ustedes se vuelven a su casa, primero fueron y después volvieron. Cuando vuelven a su casa, ¿no sería un valor negativo? Claro, El correcto. punto cero es la casa, sí. Claro, mejor dicho, cuando yo vuelvo es un número negativo, pero yo tengo distancia negativa, no tengo distancia negativa No. en sí. Entonces, estas barras que yo tengo acá, estas barras de valor absoluto, ¿qué me están indicando? Que si a mí esa distancia me llegaba a dar negativo por los números que tenía, me la convirtiera en positiva, porque si yo estoy haciendo distancia. No, profe, no Perdón, estaría profe, no sé. entendiendo esa última parte. Bien, esas barras que tiene la U, Se está viendo el Paint, profe. sí, el pan estoy con el pan. Ah, Esa U que tiene las barras, significa un valor Ah, sí, absoluto. la de abajo de todo. Sí, significa valor Bien, absoluto. ¿Tá? bien, sí. bien. ¿Qué me hace el valor absoluto? Me dice que aquellos números que sean negativos, me los conviertas en positivos. Y aquellos números que son positivos, me los dejas positivos. ¿Tá? O sea, la barra que tiene al costado la U. Sí, las dos barritas Ah, estas. ok, ahora entiendo. ¿Tá? Esas dos barritas Sí, significan valor absoluto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en distancia, yo no puedo tener una sí, distancia negativa cuando yo me vuelvo a mi casa. ¿Tá? ahora entiendo. Ah, Claro, ahora entiendo. claro. Y observen, y yo digo vuelvo, estoy haciendo negativamente, la palabra está diciendo negativamente, pero yo no estoy haciendo distancia negativa, Claro. porque yo estoy gastando fuerza, estoy gastando energía, estoy gastando, entonces, yo no estoy haciendo una distancia negativa. Entonces, puede ser una distancia negativa, pero al yo caminar o moverme, no es negativo. Entonces, que me lo convierta positivo. ¿Y eso cómo Entonces, estaría? por eso uso la raíz de los elementos al cuadrado. Ahí ¿Tá? está. ¿Por qué? Porque el vector este que yo tengo acá dibujado, que me salió mal dibujo. Este vector, peor ahora salió. Ese vector tiene un tamaño. Sí, ¿Y ese tamaño puede ser negativo? No, no puede ser negativo, si no, no existiría el vector. Exactamente, no puede ser negativo nunca. ¿Tá? Entonces, para que no sea negativo, por eso lo calculo con la raíz cuadrada de la suma de sus elementos al cuadrado. O de sus componentes al cuadrado, si lo queremos ver bien. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora si uso el R a la 3? El vector U, ¿qué sería ahora? X al cuadrado más Y al cuadrado más ¿quién? Z Z al al cuadrado. cuadrado. Z al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar? 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Es igual. Entonces, 1 al cuadrado, 1. 1. bien.
más 4 al cuadrado, 16. 16. bien. Y 6 Más al cuadrado, 36. 36. bueno. Sumo 12, 13, 53, si no me equivoco. 36. Sí, 53. Sí, exactamente. Bien, 53, perfecto. Por lo tanto, si yo hubiera dibujado este, no, perdón, que me tache, este vector del origen hasta la puntita de la fecha, ¿cuánto tendría que haber medido? Raíz cuadrada de 53. Exactamente, que la raíz cuadrada de 53 sería 9 ya, no, 7, 9, 28. 7,40 y algo. sí, 7 coma y algo. ¿Vale? ¿Quedó claro entonces cómo es el módulo? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, ya acá tenemos el módulo. Ahí tienen la representación gráfica. Y bueno, se llama el vector opuesto a, si en este caso nosotros tenemos este vector que va hacia acá arriba, ¿cuál sería el opuesto? El que va hacia abajo. Exactamente, que lo dibujaríamos nosotros en esta parte de acá. Exactamente. ¿Ah? Lo dibujaríamos así. ¿De qué? En la misma dirección, pero el sentido sería igual o contrario. Contrario. En el Contrario. sentido. ¿Eso no sería negativo también? ¿Cómo? Y sí, Sería negativo, ¿no? ¿Qué cosa? el vector. El vector, digamos. El vector es opuesto a este vector azul. Pero En digamos, la no, misma él pregunta. dirección, pero sentido opuesto. Pero la magnitud nunca puede ser negativa, porque si el vector existe, entonces tiene una magnitud, tiene una longitud, y siempre es positiva. Claro, ¿Y el gráfico no está en el lado opuesto, en el lado negativo, Sí, digo? sí, Pero está del está lado diciendo negativo, la pero distancia de la longitud del vector. lo que O mide sea, el si bien vector está en el siempre lado existe. negativo, sigue midiendo, ponele que el vector Ahí en va. el lado positivo mida 3, en el negativo también va a medir 3. Ahí Claro, va. porque en realidad lo que ella dijo es un valor absoluto, nunca sería negativo. Exacto. ¿O no, profe? Exactamente. Exactamente. Por eso le decimos, está en la misma recta de acción, que sería en la misma dirección, el rojo que yo dibujé Sí. con el azul, pero el sentido es el mismo. No. Es el sentido contrario. El sentido contrario o lo llamamos como vector opuesto, ¿estamos de acuerdo? Y la magnitud, si yo hubiera elegido el del color azul, el del rojo, ¿cómo tendría que ser la magnitud? La Igual. misma. La misma, ¿estamos de acuerdo? Una Sí. cosa es el sentido que me indica en qué dirección es cuando uno sale. Me voy para la dirección del sur, me voy para la dirección del este, me voy para la dirección del oeste. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el Sí. sentido. Otra cosa es la magnitud. La magnitud, ¿qué es lo que es? Es el tamaño, no importa dónde esté dibujado. Claro, lo mismo que si uno camina una cuadra para el norte, una cuadra para el sur, o para el este, o para el oeste. Exactamente, el sentido es eso. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Ahí va, sí. Bien. Bueno, operaciones con los vectores. Yo con los vectores, ¿vieron cuáles son las 4 operaciones básicas de la matemática? Suma, resta, Suma, multiplicación y resta. división. Bien, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Con los vectores podemos hacer solamente 3 de esas operaciones. Podemos sumar, podemos restar y podemos multiplicar. Nunca vamos a poder dividir vectores. ¿Por qué no podemos dividir? Porque estamos trabajando en el espacio o en una dimensión que no conocemos o trabajamos en R a la 2. Nunca trabajamos en una R. ¿Está? Ah, claro, con razón. Sí, claro, no se va a poder dividir nunca. Exactamente, ¿está? Porque Claro. para poder dividir tengo que estar en R a la 1.
Claro, en el mismo plano. Exactamente. O en la misma recta de acción. Exactamente. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces, para sumar dos vectores, acá están en R a la 2, los dos vectores, siempre se tienen que sumar en la misma dimensión. Si tengo un vector en R a la 2, el otro vector que voy a sumar tiene que estar en R a la 2. Si tengo un vector en R a la 4, el otro vector que voy a sumar tiene que estar también en R a la 4. ¿Ah? Y para sumar dos vectores, se suman las componentes homólogas, se llaman. ¿Ah? ¿Qué significa? La componente de X del primer vector con la componente X del segundo vector. Ah, correcto. Claro, las que tengan el mismo componente sería. Exactamente. Las componentes de Y del primer vector las sumo con la componente Y del segundo vector. Claro, digamos, siempre hay que sumar en el mismo plano. Porque claro, no se podría sumar en el plano diferente. Si una R a la Claro, 2, más digamos. que el plano sería en la misma variable, porque cuando me hablas de plano, Claro. hablo del plano XY, todo junto. Sí, está bien. ¿Está? El plano Sí, es como si está fuera bien. la pared de tu casa. Sí, sí. ¿Está? Eso. En cambio acá es por componente. ¿Está? Sería más Sí. bien en los rincones que tenemos la línea, Sí. esa sería una línea. Esa línea la sumo con la otra línea que sería igual. Y así sucesivamente. A ver si tengo un ejemplo acá. Sí, ahí tengo un ejemplo. Mira, tengo el vector, un vector que es 4, 2. El otro vector es Menos 2, 5. menos 2, 5. Entonces, para sumar, sumo las componentes homólogas. Las componentes homólogas de este vector, 4 y menos 2, 2 y 5. exactamente, sumaría 4 con menos 2 y me da la que, la primer 2. componente de ese Ah, vector. Y tal después cual. sumaría el 2 este 2 ¿con quién? Con el 5. Con el 5 y me estaría dando esta componente. ¿Ah? Claro. Bien, entonces si ustedes observan aquí y se fijan, tengo el vector U, que es este, ¿no es así? No estoy viendo. ¿Con qué lo está marcando? ¿Con un puntero? Sí, lo estoy marcando con verde. Lo que pasa es que lo tengo cortada la imagen porque tengo... A Ah, ver cómo bajo eso. Bueno, no estaría viendo, no sé Pero ahí cómo. el U tendría que Ahí marcarlo está. con rojo, porque en la suma está sí. haciendo referencia a Bueno, los valores en rojo. perfecto. Este sería el U, ¿estamos? Sí, perfecto. Bien. Ahora voy a marcar con verde el B, que sería este vector. Ujú. ¿Está? ¿Y qué hago yo ahí? Yo lo que tengo que hacer ahora es encontrar el vector resultante, que el vector resultante de sumar los dos vectores, ¿cuál sería el resultante? 2 en U y 7 en B, en este caso. Exactamente. Entonces, lo puedo graficar directamente, gráfico 2, 7, 2 de X y 7 de Y ahí marco el vector, o, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vieron este Trazo vector? ¿Cómo? es como trazando la intersección de los otros dos vectores que va a dar el punto, digamos, final. Exactamente, es donde yo formo lo que se conoce como un paralelogramo en física o en matemáticas. ¿Está? Formo el Sí. paralelogramo, entonces, al formar ese paralelogramo, la diagonal, ¿qué va a ser? ¿El vector qué? W. Exactamente, el W, que es el vector resultante de sumar los otros dos vectores.
¿Está acá, chicos? ¿Está acá? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto está o no está? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bien. ¿Qué operación les dije? Aparte de tener la suma, ¿cuál es la operación opuesta de la suma? Resta. La resta. Bien. Para restar dos vectores es exactamente igual que la suma. Que en lugar de ponerle un más, ¿qué vamos a poner? Un menos, ¿está? Y también vamos a restar lo que serían las componentes homólogas. Las X con las X y las Y con las Y. La Z con la Z y así sucesivamente. ¿Está? Sí. Bien. Ahí está la ecuación. Y acá tenemos un ejemplo. Si ustedes observan, el vector U, que es 4, 2, sería este vector. Sí. ¿Está? El vector original B, ¿cuál sería? El -2, 5. Sería este vector. Esperen, ¿no es así? Sí. Bien. Pero como está multiplicado por -1, mejor dicho, yo tengo que hacer la resta, ¿qué hace ese vector? Le busco el qué. Busco un Lo valor opuesto. negativo. Es lo opuesto. Claro. El opuesto, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el opuesto qué va a ser? Un valor De la negativo. misma magnitud con diferentes Ah, sentidos. Claro, pero exacto. yo lo dibujé en -2, 5, ahora ¿cómo lo voy a dibujar? 2 2 menos menos 5. 2 menos 5. 2 menos 5, ¿estamos de acuerdo? Y entonces obtengo lo que sería este vector, ¿está? Entonces, este vector, lo voy a marcar ahora con otro color. Este vector, este vector con este otro, voy a obtener ¿qué? Esta resultante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Eh? ¿Quedó claro entonces cómo sumo y cómo resto vectores? Sí. Sí, a Bien. mí me quedó una duda. En el vector menos b, ¿cómo era que llegaban? Porque dijeron 2 menos 5, Sí. ¿no? Pero, ¿y por qué no entendí esa parte? ¿Por qué 2 menos 5? Porque Porque es mira, el vector opuesto. Ah, correcto. Cambia los Tenés- signos. Claro, sí, sí, tenés razón. Perdón, perdón. no, Ahora no hay entiendo. problema. No, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Bien. Y acá tengo lo que se conoce como la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Ah? Es la multiplicación de ¿qué? De que a ese vector lo voy a multiplicar por un escalar. ¿Está? Por lo tanto, si yo tengo el vector 1, 2, ¿está? Y lo multiplico por un escalar número 2, ¿cuánto me va a dar el vector? 2, 4. 2, 4. Si lo multiplico por 5, 5, 10. 5, 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué lo va a hacer? Ese escalar a ese vector, ¿qué va a hacer? Lo puede duplicar, triplicar, cuatriplicar o 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Ajá. Entonces, yo puedo multiplicar un escalar por un vector. ¿Quedó claro? Esto. Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué es lo que es vector unitario o norma de un vector? El vector unitario es
cuando me da como resultado 1. ¿Está? Cuando yo a ese vector le saco el módulo, me da como resultado la unidad. ¿Está? ¿Quedó claro? No. La verdad que no. Es medio abstracto, no tiene como... No, profe, vuelvo a explicar. Sí. Sí, Es medio abstracto, no es que vaya a quedar algo muy... mejor dicho, el vector unitario se denota con esta pancita acá arriba, ¿está? ¿con cuál? Con esta pancita. ¿Cómo le hago? Acá, ¿está? Ah, ahora Un sí, ahora sí. sombrerito, ¿está? Sí, ¿Y qué es lo que es? Es el módulo del vector. ah, ok. ¿Tá? ¿Se acuerdan que el módulo, nosotros calculamos la Sí. distancia, que lo hacíamos por medio del Sí. módulo? ¿Tá? Si ese módulo me da 1, que vieron que me daba raíz de 10 o me daba raíz de 53, Sí, ahora me llega a dar 1, es un vector unitario. es un vector unitario. ¿Tá? Solamente con que me dé 1. Se lo llama vector unitario, nada más. Bueno. No tiene otra cosa, no tienen que hacer nada ustedes ahí. Bien. Bueno, acá vamos a ver lo que sería la descomposición física de los vectores. ¿Está? Más que todo es para la escritura, para cuando lo tengan que usar. ¿Vieron que el vector dijimos que estaba compuesto por la coordenada x, y? ¿No es así? Sí, tal cual. Bien. Otra forma de expresarlo puede ser que yo use la expresión esta que tengo acá. U de x, U de y. Sigue siendo el U de x la componente de x, la U de y sigue siendo la componente de y. ¿Está? Si ustedes observan acá, yo le puse U de x vale 1, 0. ¿No es así? Sí. Bien. Se me pierde el puntero, no encuentro el puntero, ¿dónde está? Acá lo encuentro. Ahí está. Bueno, acá tengo y, acá. Tengo x y acá tengo el 0. ¿Vieron que la UX, qué dice? 1, 0, ¿no es así? Sí. ¿1 de quién? Uno de X. ¿Y 0 de quién? De Y. De Y. Por lo tanto, sería dibujado, por eso dibujé el eje de coordenadas Sobre cartesiano. el eje. Claro, sobre el qué eje X. Sobre el el X1. X, ¿en qué distancia? En 1. una unidad. Y esto sería lo que conocemos nosotros como U de X. Y también se representa con la letra I. ¿Está? ¿Cómo eso no entendí? ¿Cómo? Mejor dicho, el UX, Sí. que significa la componente solamente sobre qué eje. Sobre X. Sobre X. Se lo representa con la I porque se lo llama vector canónico. Ah, ahora entiendo. ¿Está? Y ahora, el Sí. UI, ¿dónde lo voy a representar? Sobre la Y. Sobre la Y también. Y ahora lo voy a llamar ¿qué? J. ¿Está? Sí.
Entonces, ¿se acuerdan que cuando estaba en el Paint yo había escrito un vector U es igual a cuánto era? ¿Se acuerdan? Para no volver atrás. ¿A 1? No, era... Ah, no me acuerdo de eso. Cuando estaba diciendo que escribió, Cuando disculpa. hice en el Paint, que escribí el primer vector en el R la 2, bueno, voy a poner cualquier ejemplo. 2, 4. ¿Está? Tengo este Sí. vector 2, 4. Bien. Esto se lo llama en forma vectorial. ¿Está? Cuando está entre Sí, tal cual. paréntesis, se llama forma vectorial. Y si yo escribo ese vector de esta forma, 2i más 4j, se lo llama en forma canónica. Que representan lo mismo, digamos. Exactamente. Si yo lo quiero graficar, si lo queremos graficar, voy a usar el azul, tengo 2i. ¿El i sobre qué eje está? Sobre ¿Sobre? X. Sobre Sobre el X. X. Sobre el eje de las X, perfecto. ¿Y por cuánto lo multiplico al 2? Al I, perdón, al I. Ah, son dos segmentos, digamos. Claro, serían 2 Claro, unidades. sí. Entonces acá Sí. voy a cómo se graficara 1 unidad, 2 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería. Sí, ¿Y en el eje de la Y? serían 4. 4. 4 unidades. Bueno, vamos a hacer que por acá están las 4 unidades. Si yo ahora uno esto, 2 extremos, obtengo el vector ¿cuánto? 2, 4. 2, 4. ¿Estamos? Sí, profe. Ah. Y si estoy trabajando en RL3, se llama I, J, y la Z la vamos a llamar K. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, y si O sea, estamos en una pregunta, profe. ¿Esa correlatividad que usa de IJK podría Sí. ser cualquiera otra, digamos, letra No. o no? No, Realmente se, tiene que ser esa. se usa IJK, se representan los vectores Ah, canónicos con la IJK. perfecto. ¿Está? Profe, Sí. el profe Sergio nos está diciendo que la clase arrancaba a las 20, según el horario que tiene en la próxima materia. Bueno, bueno, está. No sé si o es un error de él o Sí, porque está avisando en el grupo. Bueno, dale, no hay problema. Continuamos mañana entonces. Bueno, ¿y Bueno. mañana qué sería? ¿Sería virtual la clase mañana o va a ser No, es presencial? presencial mañana. Y los que no estamos cerca Bueno, voy a hacer una videollamada. buenísimo. Voy Buenísimo. a cargar otro link y le voy a poner para los días miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Dale. Perfecto. Y ese link va a quedar cargado en la página, digamos. En la página como hago siempre. Bueno, buenísimo. ¿Listo? Bárbaro. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Hasta No, de luego. nada. Chao. No, profe. Chao. Profe. Chao, Chao, hasta chicos. luego.